Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre contabilidad de costos. En este primer video vamos a definirla como aquel método contable que se encarga de la asignación y la registración de los costos, asignándolos a cada departamento o acumulándolos en cada departamento con el objetivo del cálculo del costo de producción para luego poder determinar el precio de venta. Por otro lado, también nos vamos a encargar de la registración de estos asientos contables y de esta evaluación en nuestro sistema contable tradicional. Esos dos elementos van a diferir en algunos puntos. La de costos va a ser una contabilidad opcional, aunque para el manejo de la empresa va a ser de carácter imprescindible. Por otro lado, la tradicional no voy a poder escapar, voy a tener que registrar todo tipo de operaciones, ya que es obligatoria por ley. En cuanto a la contabilidad de costos, voy a poder realizar algunos cálculos del tipo aproximado que debo tener en cuenta para la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando yo determino un costo predeterminado para luego poder estimar el precio de venta, no voy a tener que ser tan exacto como tengo que ser en la contabilidad tradicional, donde el tema de las estimaciones está muy limitado, al caso de las previsiones de pasivo en todo caso. Por otro lado, en la contabilidad de costos yo voy a tener que adaptarla a la empresa en la cual esté trabajando. No es lo mismo trabajar en una empresa de manufactura en costos que una empresa agropecuaria. En cambio, en la contabilidad tradicional voy a tener que atenerme a las normas profesionales y legales que estén en vigencia. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una empresa donde puedo considerar que determinado costo es un costo del tipo fijo y lo voy a distribuir de acuerdo a alguna base de distribución que me convenga a mí o que yo esté de acuerdo o considere que sea apropiada para mi compañía. También la contabilidad de costos va a estar enfocada hacia el futuro. Cuando yo determino un precio de costo para vender, estoy pensando hacia adelante. En cambio, cuando yo realizo todo tipo de registraciones en la contabilidad tradicional, estoy pensando en los hechos que ya pasaron. De todas maneras, no tengo que olvidarme que existe un punto de acuerdo, un punto de superposición entre las dos contabilidades, que es el registro contable de todas las operaciones que se hacen en el rubro bienes de cambio. Vamos a hablar de las diferencias entre costos y pérdidas. A veces nos confundimos y pensamos que son conceptos similares. Si voy a definir costo, voy a hablar de todo sacrificio económico, valuado en pesos por supuesto, con el objetivo, con el enfoque en la obtención de un determinado objetivo. Ahora, cuando hablo de pérdida, yo hablo también de un esfuerzo económico, pero no está dirigido o no busca la consecución de ese objetivo. Un ejemplo es, por ejemplo, una prima de seguro. En una prima de seguro yo lo voy a tomar como un costo porque estoy tratando de evitar un determinado siniestro. En cambio, cuando se produce el siniestro y yo, por ejemplo, no tengo esa prima de seguro, no tengo ese seguro, yo voy a incurrir en una pérdida. Por eso hay una diferencia sustancial entre costo y pérdida. El elemento que suele a veces confundirse es el tema de costo y desembolso. No necesariamente son la misma cosa. Para el tema del costo yo tengo que hacer un sacrificio económico para conseguir un determinado objetivo. Y desembolso ya sabemos que está más relacionado con el tema del concepto de lo percibido y donde hay una erogación de fondos, ¿no es cierto? El ejemplo típico de diferencia entre costo y erogación es cuando yo utilizo el tema de las amortizaciones. Por ejemplo, si yo compro una máquina, ahí estoy hablando de un desembolso. En cambio, si yo voy a apropiar una parte de ese desembolso que hice en ejercicios anteriores a un determinado ejercicio, entonces ahí voy a estar hablando del concepto de amortización o de depreciación. Es muy importante para el tema del manejo de la contabilidad de costos la clasificación de los costos. Una primera clasificación, una primera aproximación va a ser clasificarlos de acuerdo a la área de la actividad que estoy realizando. Entonces, el primer tipo de costos en el cual voy a incurrir son los que se conocen con el nombre del costo de adquisición, que son los costos que permiten obtener la propiedad de un bien en un momento determinado. Un ejemplo sería el valor de compra de la materia prima o el de costo de los productos terminados para su reventa, o por ejemplo el de los derechos pagados por la importación de productos, ¿no? O sea, son todos esos costos por los cuales yo me hago acreedor de la propiedad de un bien. Por otro lado, tengo los costos de producción. Ahí ya voy a incluir, por ejemplo, en el caso de una empresa de manufactura, una fábrica, voy a tener los costos de la materia prima, los sueldos y cargas sociales del personal de producción, las amortizaciones, los costos de los servicios públicos del proceso productivo, etcétera.
Después voy a tener los costos de comercialización, que en todos ellos están relacionados con el hecho de transferir a terceros la propiedad de nuestros bienes. Puede ser, por ejemplo, las comisiones sobre ventas, los fletes, los seguros por transporte de mercaderías, entre otros muchos gastos, ¿no? También tengo los de administración, no menos importantes, ¿no? Que son todos aquellos costos necesarios para la gestión del negocio, como pueden ser los honorarios pagados por servicios profesionales, el alquiler de la oficina, los servicios de la luz, los gastos generales, papelería, etc. Y no tengo que olvidarme, no son menos importantes, por supuesto, los de financiación, que son todos aquellos que corresponden a la obtención de fondos aplicados al negocio. Son los intereses, las comisiones y todos sus impuestos derivados. La segunda clasificación es según el grado de variabilidad de los costos. Este tipo de costos me sirve mucho para determinar lo que se conoce con el nombre de punto de equilibrio de los mismos. Yo tengo los costos variables, que son aquellos que cambian de acuerdo a la cantidad de bienes producidos. El ejemplo típico es la materia prima que yo necesito para producir un bien. Después tengo los costos fijos, que son aquellos que se mantienen invariables por el paso del tiempo, permanecen constantes. Y son, por ejemplo, el gasto de alquiler de la fábrica. Y después tengo, que son la mayoría en realidad, los costos semifijos o semivariables, que son aquellos cuyo comportamiento es constante o es variable, ¿no? Según un determinado rango. Aumentan o disminuyen, pero según un rango. Un ejemplo, por ejemplo, es el sueldo de los supervisores. Siguiendo con las clasificaciones, tenemos las que varían según la oportunidad del cálculo. Y ahí tenés los históricos y los predeterminados. Los históricos son aquellos que se determinan por el periodo que acaba de finalizar o por periodos anteriores. También se conoce con el nombre de costos reales o resultantes, ¿no? Son a posteriori. Predeterminados, en cambio, son aquellos que se basan en la experiencia de la empresa y que tratan de anticipar los resultados, van hacia el futuro, tratan de estimar los costos para poder entonces saber cuál va a ser el monto de ventas. Y dentro de ellos vamos a poder diferenciar los costos predeterminados estimados y los estándar. Los estimados son aquellos en los que va a incurrir la empresa en un periodo determinado. Es el que puede ser según la empresa. En cambio, el estándar es el que debería ser el costo, es decir, suponiendo un alto rendimiento histórico de la empresa o del tipo de rubro. Y luego tenemos, por último, la clasificación según su identificación con la unidad de costeo. Y acá tenés los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que se identifican de manera lineal con el producto, el típico caso de la materia prima, y los que no se pueden identificar directamente con la materia prima, en el cual yo voy a tener que utilizar un método en la contabilidad de costos que se conoce con el nombre de base de distribución. Va a haber muchos ejercicios, especialmente en los costos de distribución y en la carga indirecta fabril, que vamos a utilizar este sistema de bases de distribución. Hasta aquí hemos llegado con este video sobre contabilidad de costos. En próximas ediciones vamos a hablar del estado de costos y los distintos elementos dentro de este tipo de contabilidad. Si te gustó el video, por favor, déjame un like y si tenés alguna duda, por favor, hacémelo saber a través de un comentario. Gracias.